Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy tenemos la clase de lógica, por eso decidí grabarles un video porque van a ver que hay varias variables que, bueno, que me parece que va a ser mejor que ustedes la entiendan si aparecen escritas. Entonces, vamos a arrancar. Em, Acá aparece en título lógica, ciencia formal. Cuando ustedes lean el texto de Rivera, van a ver que ahí se plantea como la disyuntiva entre, bueno, a ver, la lógica, ¿es una ciencia fáctica o es una ciencia formal? Para poder revelar eso, primero necesitamos saber qué sería una ciencia fáctica y luego una ciencia formal. La ciencia fáctica, tal como lo dice la nominación, ¿no? El nombre, tiene que ver con factos, ¿sí? Con hechos. Entonces, es una ciencia que trabaja con hechos, con lo empírico, con la experimentación. En cambio, la ciencia formal va a ser una ciencia de principios, ¿sí? Principios en tanto esquemas universales, formales, lógicos, abstractos, para poder llegar a un tipo de verdad o un conocimiento científico. Entonces, serían ciencias formales, la matemática y justamente la lógica, ¿sí? Porque trabajan con principios universales abstractos. Eh, entonces, la lógica no es una ciencia fáctica, no trabaja con hechos, con experimentación, sino con principios universales. Ahora bien, ¿cuál sería la diferencia entre la lógica y la matemática, por ejemplo? Bueno, la lógica va a ser una disciplina que se ocupe de estudiar cuáles son los razonamientos, o sea, los principios que rigen los razonamientos válidos para construir pensamiento o conocimiento científico. Uno de los primeros en ver esto va a ser Aristóteles. De hecho, Aristóteles va a ser el primero que publique un libro dedicado a la lógica que se va a llamar el Organon. En ese libro lo que Aristóteles trabaja es con un tipo de razonamiento que para él va a ser uno de los principios de la lógica de ese momento, que va a ser el silogismo. ¿Sí? Yo acá se los coloqué, silogismo. Pero antes del silogismo, o también contemporáneamente con el silogismo, no sé si ustedes se acuerdan, pero en la primera clase, cuando yo les hablaba acerca de esta tríada entre la verdad, el método y el conocimiento, que era una tríada necesaria para poder construir conocimiento científico, había una palabra griega que se oponía a otra y que tenía que ver con este proceso de derivación, ¿sí? o de vinculación. Esa palabra, no sé si ustedes se la acuerdan, pero es episteme, ¿sí? Episteme que quiere decir justamente conocimiento. De episteme deriva epistemología, que es la ciencia que estudia el conocimiento. Episteme se oponía a otra palabra que era la doxa, ¿sí? Que era la opinión subjetiva basada en valoraciones, que eso no podía pensarse como un conocimiento, ¿sí? Porque estaba vinculado a la percepción del mundo de cada sujeto. Entonces, en relación con esta discusión, o sea, cómo hacer para que un conocimiento sea distinguido de una opinión, aparece también otra discusión que tiene que ver con la diferencia entre el mitos y el logos. Si ustedes han visto historia, ¿sí? O historia de Grecia, ustedes han visto que el periodo griego pasa por diferentes estados, ¿sí? Y hay un periodo donde los griegos justamente que eran politeístas, creían que el mundo había sido construido por sus dioses, por Zeus, por Atenea, ¿sí? Entonces, a través de los mitos es que ellos configuran un poco su historia y también los criterios de verdad con los cuales ellos podían, digamos, vincularse, ¿no? Construir como sí, su propia historia. Entonces, cuando aparecen los primeros filósofos, Platón, Aristóteles, ¿sí? Una de las cosas que ellos van a también tratar digamos, de distanciarse es del orden de lo mitológico. Acá también va a haber digamos, un sujeto
que va a ocupar un lugar importante que es el de la pitonisa, ¿sí? La pitonisa como como el oráculo, ese lugar a donde acudían tanto los reyes, ¿sí? Como los gobernantes, para poder tener algún tipo de predicción acerca de lo que los dioses le deparaban en su destino. Entonces el oráculo de la pitonisa, su voz era considerada como una voz de autoridad, de saber. Los filósofos van a disputar un poco ese lugar de autoridad con la pitonisa y con el oráculo. Entonces ellos van a imponer como este versus entre el mito y el logos, ¿sí? Entonces, si ellos querían empezar a construir un mundo que se separara, que se diferenciara, ¿sí? De este pasado mitológico, de esta autoridad que se le daba a la voz de la pitonisa, del oráculo, que se le daba al mito, bueno, y eso había que empezar a dárselo al conocimiento, a la ciencia, ¿sí? A los estudiosos de la ciencia y del conocimiento, que eran ellos mismos los filósofos. Bueno, también había que crear otro tipo, ¿sí? Como de entidad que rivalizara con el mito. Eso lo va a hacer el logos, ¿sí? Que es el pensamiento, justamente. Entonces, logos y lógica, fíjense que están muy vinculados etimológicamente, porque tiene que ver justamente con esto que yo les decía hace un rato acerca de qué es lo que se propone la lógica como disciplina, ¿no? Este estudio acerca de los razonamientos que son válidos para la construcción de pensamiento o la construcción de conocimiento. Bien, entonces, lo que intenta hacer el logos es desacralizar la palabra. Acuérdense siempre que la idea de lo sacro tiene que ver con lo sagrado, ¿sí? Con esta investidura de pureza y de verdad. Entonces, la palabra de la pitonisa, del oráculo, del mito, era muy importante y era algo con lo cual había que comenzar justamente a rivalizar, a polemizar. Bien, entonces esto produce una modificación en la concepción de verdad. Ahora, ¿qué va a ser verdadero? El conocimiento. Un conocimiento que ¿cómo se va a probar? Bueno, siguiendo un método lógico. Entonces, como les decía hace un rato, Aristóteles en el Organon va a establecer que el silogismo va a ser ese tipo de razonamiento válido con el cual se pueda comenzar a construir conocimiento acerca del mundo. Entonces, el silogismo, yo creo que se los he mencionado, constaba de una idea universal, un derivado de esta idea universal y una conclusión. O también puede ser premisa mayor, premisa menor y conclusión. La premisa menor, ¿sí? Estaba contenida en la premisa mayor. Y entre la premisa mayor y la premisa menor, lo que había era un proceso de derivación, ¿sí? Porque justamente entre ellas había una conexión necesaria. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Todos los hombres son mortales, ¿sí? Premisa mayor. Sócrates es hombre. Los hombres son mortales y Sócrates es un hombre. Hay una conexión necesaria o hay una derivación entre la premisa mayor, que habla de que todos los hombres son mortales, y la premisa menor, que habla de un hombre puntual, que es Sócrates, ¿sí? Entonces, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, en conclusión, Sócrates es mortal. Eso es un silogismo. Ahora bien, si yo, por ejemplo, tengo todos los hombres son mortales, el perro es un animal, ¿sí? No tengo un proceso de derivación ahí, no tengo una conexión necesaria entre la premisa mayor y la premisa menor. ¿Por qué? Porque en la premisa mayor yo estoy hablando de todos los hombres y la premisa menor está hablando de un animal, ¿sí? Entonces, ahí vemos que hay algo errado. Entonces, este va a ser el primer tipo de razonamiento que se considere válido y lógico. Ahora bien, ustedes se acuerdan que en el proceso, ¿no? De la evolución de la historia del conocimiento, Aristóteles un poco es el que sienta las bases de todo esto, ¿no? Los griegos son los que sientan las bases de todo esto. Después, bueno, van a venir diferentes filósofos que van a hacer su aporte. Por ejemplo, Francis Bacon, que no está mencionado en el texto de Rivera, pero Francis Bacon ya digamos, en la edad premoderna, él va a hablar, o sea, va a establecer
un organum que se diferencie del de Aristóteles, porque él justamente va a empezar a darle lugar a la ciencia. Entonces va a empezar a darle lugar, o asidero, a los métodos experimentales dentro de lo que es el conocimiento científico. Hasta este momento, como la lógica es una ciencia formal, lo que tenemos es un tipo de razonamiento formal y lógico. Bueno, con Francis Bacon aparece en la puja ahora los procesos experimentales de las ciencias fácticas. Entonces, ahí va a haber primero digamos, una pelea en cuanto a los métodos. También Descartes va a hacer lo propio, sí, con la introspección. Pero lo más importante va a llegar, en lo que a nosotros nos importa en la clase de hoy, con los positivistas del Círculo de Viena, ¿sí? Ellos son los que van a empezar a ver como muy limitado este silogismo para pensarlo como un tipo de razonamiento lógico. Entonces le van a encontrar una serie justamente de limitaciones. Una de esas limitaciones tiene que ver con que la premisa principal siempre acudía, digamos, a palabras abarcativas, todos, algunos, ¿sí? Entonces, eso va a ser como un primer, digamos, un primer elemento del cual ellos se quieran desprender. Pero también va a haber otro muy importante del que se quieran desprender y es de la palabra, ¿sí? Los positivistas querían que la lógica pudiera construir un tipo de lenguaje artificial que sea cada vez más abstracto, que sea cada vez más simbólico. Entonces, una de sus, digamos, de sus prioridades era justamente quitar todo vínculo con lo material, ¿sí? Entonces, las palabras tenían un vínculo muy directo con lo material, porque hacen referencia a algo. Entonces, ellos querían que eso se fuera de la lógica. Entonces, van a entrar a construir un tipo de lógica abstracta, donde ellos van a intentar reemplazar este lenguaje artificial que inicialmente estaba vinculado a datos materiales, ¿con qué? Con símbolos variables, ¿sí? Y símbolos fijos. Entonces, por ejemplo, dentro de los variables, o sea, símbolos variables, nosotros podemos tener X o Y, donde X puede ser lluvia, puede ser auto, puede ser viento, e Y puede ser sol, puede ser día, puede ser noche, ¿sí? Ahí fíjense justamente cómo estos dos símbolos van a poder ser llenados con cualquier tipo de contenido, o sea, con cualquier tipo de dato material sobre el cual nosotros quisiéramos iniciar un proceso de abstracción lógica o de razonamiento particular. Y después vamos a tener signos o símbolos fijos, ¿sí? Que son, por ejemplo, más, menos, el condicional, el piquito para arriba que quiere decir y, el piquito para abajo quiere decir o, ¿sí? Entonces, ese tipo de simbología siempre va a tener el mismo significado. Por eso es fijo, no es variable. Si ustedes van a la página 98, ¿sí? El texto, ahí van a tener justamente una serie de signos que hacen referencia a un tipo de conectiva particular. Ahora vamos a ver entre qué. Y el uso lingüístico que se le asigna. Entonces justamente tienen el punto que quiere decir y, el piquito para arriba o B corta que quiere decir o, la W que quiere decir o lo uno o lo otro, pero no ambos. O sea, en el o están incluidas las dos opciones. El menos, que es la negación. Este que está acá es el condicional, ¿sí? Bueno, y así tienen un par más. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues, a ver, estoy viendo si me estoy olvidando de algo. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que la lógica era esta disciplina, ¿sí? Que se ocupaba de establecer la distinción entre los mecanismos correctos en derivación de proposiciones? Ahí les haré algo más, derivación de proposiciones. Entonces acá tenemos otro concepto importante que es el de proposición. Las proposiciones, esperen que voy a ver dónde lo puedo poner. Voy a poner acá. Tengo miedo que se me caiga el pizarro.
A ver. Estoy viendo esto acá. Pero me voy a poner una pausa para escribirles y voy a seguir.